Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hace mucho que no hacía un live. ¿Mm? Qué gusto reencontrarnos. Vamos a tener un encuentro hoy buenísimo con Lupita. Vamos a compartir cosas muy interesantes. Bienvenidos todos los que se van sumando. Me dicen si se escucha bien, por favor. Me avisan si se escucha bien. Hola, hola. Bienvenidos. Hola, Roxy. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, les cuento que estoy acá en Capilla del Monte. Está todo muy bonito, muy intenso. Hola, hola a los que se van sumando. Hmm, Y vamos a esperar un poquito a que... Ahí la veo, Lupita. A ver, la voy a invitar a que se sume. Buenas, buenas. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? También contenta, agradecida de estar acá en tu casa. Muchas gracias. Gracias por Qué bueno, invitarme. qué bueno, qué bueno. Un gusto, un gusto. Igualmente, Qué igualmente. bueno. Estoy muy contento, me siento, no sé, hoy es un día, bueno, es mono, es un día así de mucha alegría. Estoy muy Sí, contento. como niños, hermano, qué gusto. Sí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Yo te escucho perfecto. Bueno, Ajá. perfecto. Bueno, bueno, Lupita, gracias por aceptar esta invitación. Eh, Estoy acá cerca de Uritorco, vos estuviste por acá, ya conocés estas tierras, sí. Sí, sí. No nos pudimos encontrar, después te cuento, pero fue interesante lo que pasó. Yo obviamente que quería participar del anclaje que estabas haciendo, pero bueno, me tocó más desde un plano sutil. Y ahora, bueno, quería aprovechar y compartir este tema de la Kundalini planetaria que ya se viene hablando, pero es importante, bueno, expandir un poco más esa información. Y vos lo sabés contar como bien bonito, así eso, ¿eh? Ah, gracias, gracias, hermano, gracias. Fíjate que ahorita, justamente antes de entrar aquí al live contigo, me mandaron un video tan impresionante de justamente la actividad del Popocatépetl, el Mm, volcán que está ahorita activo acá en la Ciudad de México. mm, Impresionante, ¿no? Unos rugidos, un tremor constante que está teniendo, se están cancelando totalmente los vuelos que estaban, pues la gente que tenía vuelos planeados dentro de la Ciudad de México, el aeropuerto está cerrado porque hay mucho humo, obviamente por las fumarolas y todo eso, hermano y hermanitos que nos están mirando. Ay, bueno, primero déjenme saludarlos a todos, saludo sus mm, rostros, sus mm, corazones. Muchas gracias, de verdad, gracias por su tiempo, por sintonizarnos, por mm. escucharnos. Eh,
hoy es monito magnético. A veces me da pendiente, hermano, hacer en vivos en los días mono, porque luego como que se porta muy mal el internet. ¿No te ha pasado? Y hago cosas en día mono y como que uno tiene que de veras aprender a fluir en esos días, porque todo puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Sí, la energía Sí. del mono. Y bueno, todo este movimiento que está ocurriendo, hermano, no solamente aquí en México, sino en la Tierra, en Gaia en general, corresponde justamente a este proceso de activación de la Kundalini, ¿no? Que fue bien lindo que me mandaste esas fotos de monjes, o sea, tuviste la oportunidad, wow, no. Eso es impresionante. La verdad, Sí. me contó un poquito Martín que ahí justamente allí donde vives ahora, ahí fue todo este proceso. Wow, Ujú. wow, qué lindo que tuviste esta oportunidad de conectar con estos monjes que venían desde allá, desde el Tíbet, ¿no? Yo creo que ya venían haciendo ellos esta transmisión de información. Bueno, es que todo está tejido y todo está a veces tan mágicamente tejido que nos cuesta a veces trabajo comprender la magnitud del plan, ¿verdad? Pero bueno, hermano, yo te voy a contar así, les voy a contar desde mi sentir, desde mi corazón. Yo obviamente que no tengo la verdad, ni la única verdad, ni la verdad absoluta, porque esa no existe, es más bien como cada quien la va viviendo y demás, pero dentro del proceso que yo he vivido álmico con mis encarnaciones anteriores, que he venido como reencarnando, dándole seguimiento a este proyecto, esta es mi tercera encarnación en América, siguiendo con el proceso de este entramado, de este tejido, en el cual el propósito, bueno, dentro del plan cósmico, a almas como yo se nos conoce como enviados o los mensajeros, ¿no? Y yo específicamente vengo de la orden Alfa y Omega, y desde esa orden vengo laborando desde hace ya 3 vidas. Esta es mi tercera encarnación. No he tenido muchas encarnaciones en la Tierra porque mi trabajo más bien ha sido de venir a hacer laburo acá y ir a otras partes a continuar la labor, ¿verdad? Pero dentro del el recuerdo que yo tengo de mis vidas pasadas, una fue allá justamente en el Tíbet, después como que he estado así viajando, porque fue una en el Tíbet, luego me vine para México y luego fue otra por allá en Alemania y luego me regreso a México y ahora esta vida actual en donde he podido recordar el tejido de los pasos dados en esas encarnaciones y entonces la vida pasada, fíjate qué hermoso, en mi vida pasada yo recuerdo que yo estaba muy chiquitita, tenía por ahí de 2 añitos, cuando yo recuerdo que estuve en la ceremonia del Ganges, en donde estaban despertando al espíritu de la Kundalini para mandarla para acá. Mm. Entonces, desde mucho antes, todavía yo ni siquiera sabía toda esta información, pero yo recuerdo que de pequeña en esta vida como Lupita, yo recuerdo haberme muchas noches despertado llorando, pero así con un llanto muy, muy puro, pidiéndole a Dios o al universo que me ayudara a terminar esa misión. O sea, yo sabía que eso que yo soñaba, que era, yo recuerdo un río Ganges repleto de ofrendas y que el Mm. agua vibraba y que cantaba y yo escuchaba mantras y mantras y desde entonces el Om Tare Tutare me ha seguido en la vida porque yo escuchaba como de fondo ese mantra y yo veía como en un altarcito de lo que era como una especie de recámara o de recinto la imagen de la Tara Verde y de la Guadalupe. Entonces, Mm. ese era un sueño que yo tenía de manera recurrente, pero pues obviamente que no lo entendía, no lo alcanzaba a entender. Y fue justamente un 22 de febrero del 2022 que estábamos en Palenque, a donde vamos a ir ahora recién,
y estábamos terminando de hacer un anclaje que correspondía ahí en esa zona. Y se acerca una familia, hermano, pero era una familia numerosa. Yo creo que eran como unas 7, 8 personas. Una abuela, una persona ya grande, un matrimonio joven con sus hijos. Y entonces ellos nos veían porque había como, yo creo que como 300 personas ahí en Palenque en ese día. Y nosotros nos habíamos apartado un tantito del grupo grande porque habíamos ido justamente al agua. Sentíamos que teníamos que hacer el anclaje dentro del agua. Y ahí en Palenque hay unos lugares muy bonitos con agua corriendo. Y el tema es que nosotros veíamos que ellos no se nos separaban, se quedaban así como a la distancia, pero atentos de qué estábamos haciendo. Y obviamente que yo los escuché hablar y yo dije, esto ni siquiera se acerca al español, o sea, ¿qué estarán hablando, no? Y luego ya después, ya que vieron que terminamos, nosotros se acercaron y en un inglés muy maltrecho, igual que el mío, lo tengo que reconocer. Ahí entonces me contaron, ¿sí? Me acuerdo que una hermanita mía, Leti, me ayudó a que me tradujo ella lo que me estaban diciendo y me explicaron que entonces la bisabuela de esta familia había sido una viajera, una yogi, una semilla estelar de las que mandaron muy tempranito a la Tierra y que había vivido un tiempo en Lhasa, en el Tíbet, y que esa señora había estado en la ceremonia esta que te cuento que yo tengo recuerdos de la vida pasada, Wow. y entonces que ella apenas estaba como internándose en el mundo del Tíbet, pero recuerda que en ese tiempo es cuando los invadieron los chinos, entonces ya todo el mundo estaba teniendo que salir, ya no se podía quedar ahí. Así que esa fue como la última ceremonia a la que fue esta señora alemana y recogió aguas del Tíbet. Y entonces ella después, pues siguió viajando un tanto hasta que finalmente regresa a Alemania y ahí en Alemania se asienta, tiene su familia. La abuelita que venía con este grupo, pues era la hija de esta señora. Y entonces ellos, como a manera de honrar la vida de esta bisabuela, viajaban a diferentes partes del mundo y me decían que ellos entregaban las agüitas en cualquier ojito de agua o mar o río, como porque eso era lo que hacía ella o lo que pedía, pero esta señora nunca tuvo la oportunidad de venir a México. Y entonces para ellos era muy sincrónico que ellos venían a la zona de Palenque, que era como un sueño de esta bisabuela conocer, y que hubiera tanta gente ahí porque en ese momento había hasta danzantes. O sea, era una celebración la que teníamos ahí. Y cuando yo recibo imagínate estar escuchando esta historia de un agua de 1950 por allá. Entonces, yo recuerdo que estaba así como, es real esto, o sea, estas cosas pasan realmente, me están diciendo que un agua que viene del Tíbet. Y bueno, hermano, la verdad es que yo tomé el agua con un profundo sentimiento de amor, pero sobre todo de sentirme honrada profundamente por lo que estaba sucediendo, pero no entendía, en ese momento no entendía bien qué era lo que me estaban entregando y no fue hasta tiempo después que logro comprender la importancia de las aguas que nos habían dado, ¿no? Así que esas agüitas, que es las que hemos estado tejiendo ahora nosotros en diferentes partes, no de México, tuve el honor de ir a entregarlas ahí a Argentum, estuve en varios lugares entregando las agüitas y compartiéndolas, pues son las aguas ni más ni menos que de la ceremonia que realizaron nuestros hermanos tibetanos, cuando ellos entendían y sabían que la energía kundalini planetaria los iba a dejar y que se les venía tremendo, pero tremendo broncón, decimos en México,
con todo esto que pasó después de la invasión del Tíbet, la salida del Lama, la destrucción, hermano, de tantos lugares hermosos, centros bien importantísimos religiosos, que los chinos pues arrasaron, ¿verdad? Entonces, esas agüitas han estado haciendo un recorrido por diferentes partes, ya estuvieron en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en muchas partes de México. Y obviamente que cuando yo tuve las agüitas, fíjate que mi sentir fue agarrar una gotita y ponérmela en el tercer ojo y agarré otra gotita y me la puse en el corazón. Y cuando pasó eso, hermano, fue como si me hubiera teletransportado a ese sueño recurrente que yo tenía de niña, en donde me veía sentada a las orillas de un lago, de un río, yo no sabía, y empiezo a escuchar otra vez el mantra de Tara, la verde. Y ahí fue cuando me cayó el 20, decimos en México, ¿no? Que dices, creo que esto ya lo estoy entendiendo. Y ahí es cuando empiezo a recibir, pues, la información de lo que estamos viviendo, encarnando todos acá en el cuerpo, y que es que esa serpiente viajó un periodo de tiempo por el mundo hasta que encuentra su casita abajo del lago Titicaca. No había otro lugar en Gaia que tuviera esa configuración como muy potente, ¿no? Imagínate los Andes y del Himalaya, pero ahora se venía a los Andes chilenos, ¿no? Argentinos. Entonces, a los Andes de América. Entonces se acomoda acá esta serpiente y bueno, tuvo un proceso como todas las energías cósmicas y planetarias, vive este proceso como de entrar en un estado de hibernación en donde tenía que renovar su piel, sus energías y demás. Y con respecto a la información que yo he ido recibiendo, el 19 de septiembre, hermano, del 2022, hubo un movimiento telúrico bien importante, semilla entonada de la onda encantada del espejo, que recién ayer terminamos. 19 de septiembre ha sido 3 sismos bien fuertes los que han ocurrido en México en un 19 de septiembre, del 85, del 2017 y del 2022. El del 85, hermano, arrasó México. Fue súper fuerte. 2017 también fue muy fuerte y también hubo muchas pérdidas humanas, pero la diferencia es que el que ocurrió el 19 de septiembre del 2022 estuvo igual de fuerte, a mí me tocó vivirlo. Íbamos en carretera rumbo a Colima cuando empezamos a sentir que nos movían el carro y era que estaba pasando el sismo. Y cuando detenemos el carro, mi esposo al principio creyó que nos habíamos ponchado. Entonces, cuando nos orillamos y el movimiento continuaba, me bajo del auto con mis niños y cuando me anclo en la tierra, veo claramente la imagen de cómo la serpiente Kundalini, que había estado como enroscada en esa parte, es una ciudad, hermano, que si yo tuviera las palabras para describirles con exactitud, la ciudad hermosísima que está abajo, un templo hermoso, 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 con unos seres custodios ahí impresionantes, y Shesha, así, ese nombre fue el que ella me dio, la serpiente Kundalini planetaria Shesha, y ella me explica, ¿no? Que entonces lo que hizo en ese momento, 19 de septiembre del 2022, fue terminar de extender su cuerpo, el cual ya quedó perfectamente acomodado desde la Tierra de Fuego, todo pasando, todo Chile, todo Colombia, todo Centroamérica, pasa, rodea México y queda justo atravesando el paralelo 19, que es el centro del país. También una sierra volcánica transversal que lo atraviesa de un punto a otro.
y que tiene la potencia para poder sostener la energía de la mente de la serpiente planetaria. Así que desde ese momento se extiende su cuerpo y digamos que entramos en una segunda fase, ¿no? Porque la primera era que ella pudiera lograr acomodar todo su cuerpo, haciendo el menor daño posible a los humanos y a los seres vivos, porque extender su cuerpo pues es un tema importante, ¿verdad? Extiende el cuerpo finalmente tras un sismo fuerte, creo que fue de 7.5 el sismo que pasó en ese momento. Y bueno, y finalmente entra como en una segunda fase, la Kundalini planetaria, y esa segunda fase tiene que ver con empezar a anclar su energía en el territorio. Entonces, ahí, hermano, hay algo bien importante porque muchos seres humanos, no importa en dónde vivamos, no importa si la Kundalini realmente pasa por debajo de nuestros pies o no, si vivimos en Chile o en Colombia o en Ecuador o en México, no importa. El tema es que el cuerpo de la Kundalini está en América, en América. Por lo tanto, todos recibimos su emanación frecuencial. Todos acá. Y eso, pues obviamente también mueve nuestro campo y nuestra tierrita, ¿no? Que es este cuerpo maravilloso. Entonces, a partir de ese momento, de ese 19 de septiembre, mucha gente empezó a reportar que que percibía movimientos extraños de la tierra, como serpientes arrastrándose, o que escuchaba que la tierra tronaba o que la tierra hacía ruidos en la noche y mucha gente preguntándose, bueno, ¿qué es esto, verdad? Y en lugares en donde no temblaba, empezó a temblar, los volcanes se activaron, 7 volcanes activos distribuidos justo desde donde ella tiene su cabecita hacia abajo. Y hermano, para mí estamos entrando, para mí de manera, con mucha humildad lo digo, pero así dentro del proceso ahí que yo voy ahí como siguiendo y viviendo también, estamos entrando ya al tercer momento o a la tercera etapa de este proceso tan importante que es que finalmente ella termine de activar todo su cuerpo de luz, ¿no? Y eso implica, eso implica, por lo menos para mí, que haya un incremento en los temblores, que haya un incremento, como comentaba al principio, en la actividad de los volcanes, que nosotros también sintamos una hiperactividad electromagnética en nuestro campo, dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, mareos, náuseas, mucha energía sexual creativa elevándose, mucho calor, plexo muy movido, sueños raros, cosas pasando en la noche que no entendemos, visiones, sueños, recuerdos, situaciones que viviste hace un montón y que parece que regresan, como todo ese proceso, porque es lo que está haciendo la Tierra por la energía de la Kundalini. Y si lo vive la Tierra, lo vivimos nosotros, ¿verdad? Entonces, es así, hermano, así como yo siento que va este tejido ahí de a poquito, maravilloso, Argentina, maravilloso Chile, maravilloso Uruguay, porque ahí, hermano querido, ahí en el Uritorco, ahí con ustedes, ahí hay cantidad tremenda de información que viajó desde Asia para anclarse ahora en este tiempo y que la reciben sus cuerpos, ¿no? Es esa emanación que se recibe y de repente entiendo algo que no había entendido en años o empiezo a saber cosas que digo, como por qué sé que, no entiendo por qué sé esto, pero simplemente lo sé y fluye a través de mí. Así que sí, me dijeron que tembló, sí, muy fuerte también en Medellín esta madrugada. Así que, bueno, justamente todos estos movimientos son debido, desde mi percepción, al movimiento de la Kundalini. ¿Qué tal? Claro, claro, totalmente. Qué importante este momento
y poder verlo, poder hacerlos conscientes, ¿no? Por eso también traemos este tema. Incluso el movimiento de la Kundalini, claro, fue algo que se fue dando durante mucho tiempo. Lo mismo esta cuestión que fue algo como cultural o social, que también tenía que ver que cuando China entra en Tíbet a ocuparlo, hizo que muchos lamas de ahí como que se esparzan por el mundo y muchos vinieron a América. Entonces empezaron a traer las aguas, también cristales con información, porque grababan en los cristales la información y lo ponían en la cordillera. Como que bueno, son cosas que son tan grandes, pero que uno cuando empieza a abrir un poco la conciencia, a tener más como una visión así más de águila, empiezas a ver que tiene como consistencia holonómica, como que todo está conectado y como que es perfecto. Y es súper, está siendo bastante armónico el proceso, por suerte, ¿sí? Porque eso muestra de que, bueno, de que hay igual una evolución, el hecho que se pueda dar de manera armónica, no han estado siendo tan fuertes los temblores, ¿sí? Para lo que es la magnitud de que se mueva la Kundalini planetaria, ¿no? De un continente a otro. Claro, claro, ha sido bastante suave. Y yo desde hace un tiempo empecé, bueno, un poco como a conectar con esta información también, sí, también estuve en Asia, estuve ahí en Japón, en Nepal, en Tíbet, y también se me empezaron como a abrir memorias, hasta me llegaron objetos de esa vida, a Wow. veces uno empezás a recordar que estuviste y a veces hasta te aparecen objetos que tuviste, que me lo han Claro. traído personas que han estado allá. Y, y empecé a recordar algunas cosas bueno, de conectar con la tierra y lo lindo que es, ¿no? Ahí en el Tíbet le decían Sache, le decían como esa forma como de conectar, lo que los chinos le dicen Feng Shui, el Feng Shui es como conocido, ¿no? Como Feng Shui Claro. significa viento y agua, que es como a través de esos elementos ellos se empiezan a conectar un poco con la tierra. Los tibetanos le decían Sache y habían desarrollado un montón eso. Todas esas memorias están disponibles en el Akasha, obviamente, ¿no? Si uno Claro. empieza a conectar, cada cultura tenía una manera muy específica de conectar con Gaia y de entender también esa energía de la Kundalini, eh, y lo expresaban de diferentes maneras, incluso desde diferentes elementos. Por ejemplo, los árabes, porque la Kundalini también estuvo en Medio Oriente en un momento, cuando en una Claro. zona que le decían Odiyana, que de ahí viene el Odiyana Banda, sí, todo eso que está en las tradiciones yógicas, ellos le decían Il Am Ram, le decían. A eso mismo que los chinos le dicen Feng Shui, los tibetanos Sache, los budistas Vastu Shastra, son formas de conectar con la tierra y entender a la tierra, ¿sí? Los elementos, pero algo que es clave en todas esas formas es lo que decían así antiguamente, ¿no? Que había que estar como en un estado de amor, había que estar como enamorado de Gaia, enamorado de la tierra. Entonces ahí es donde se apertura la comprensión. Como que es algo muy sencillo, cada cultura lo expresó a su manera, pero son cosas muy sencillas y nosotros ahora tenemos mucho eso a disposición. Simplemente es como, querés conectar con Gaia, empezar a emanar ese amor interno y Gaia enseguida empieza a dar comprensiones y muestra y se abre y es un proceso maravilloso. Por eso hacer consciente todo esto ahora de la Kundalini planetaria en América es una cosa hermosa. Empezar bueno, a recordar esa energía sagrada, ¿no? En los lugares. Es una cosa maravillosa. Incluso yo te escuchaba a vos decir esto de que habría que reformular esa palabra fallas, viste que donde hay así placas que se mueven, que le dicen fallas, no es una falla, es un mecanismo maravilloso, acá hay una, justamente en este cordón de las sierras, le decían la falla de Punilla, porque hay unas placas que se mueven y eso genera un electromagnetismo muy fuerte, por Wow. eso acá cuando hay tormentas y eso hay mucha electricidad, y eso es lo que permite
que las cosas también se manifiesten a otro nivel de potencia, Claro. de calidad. Y nosotros, obvio que somos fractales de eso. Todo ese proceso que hay macro, si uno se sintoniza, podés ver que también es micro ese proceso. Con esto que decías de los síntomas en la columna, el Ajá. aprender a incrementar la energía, el limpiar el cuerpo, el sintonizar con el mundo natural, como que todo nos invita ahora a eso, ¿no? A reconectar la memoria natural, porque ahí está la información valiosa. Así es, hermano. Y me dicen que me veo borrosa. Yo sí te veo muy bien y te he escuchado muy bien, pero no sé tú, hermano. ¿Me miras bien? Por momentos se pixela así el wifi, no Ah, importa. ok. Ah, muy bien, muy bien. Con que nos estén escuchando, yo creo que está perfecto. Claro. Sí, hermano, creo que esta parte acá en México, a esta energía de la serpiente se le conoce como coatl y Sí. es la energía que movemos en el cuerpo del ombligo hacia abajo, ¿no? Mm. Y es una energía así, pues como la serpiente, eh, con una conexión profunda con la tierra, con una capacidad de intuición muy potente, pero sobre todo con una relación sumamente de amor y de respeto para la tierra, ¿no? Porque la serpiente así como se arrastra y desde ahí puede alcanzar a ver todo, bueno, así, ¿no? Así es. Nosotros también tenemos esa energía dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Ese poder de conectar hacia abajo nuestros chakras, abrir nuestros chakras para conectar con esa profundidad tan especial, ¿no? Y esa sabiduría tan importante que tiene la tierra. Así que, así tal cual, creo que en todas las culturas hay referencia a esta energía sumamente femenina, sexual, creativa y demás. Y ahorita una hermanita por acá nos compartía que en Uruguay hay un centro budista, dice, un templo budista que Mm, se construyó en las sierras de Mina. mm, La información que yo he logrado recibir, hermano, es que así tal cual lo dices, hubo después del 50, de 1950, en donde se dio ya finalmente esta invasión de China para el Tíbet, hubo muchos lamas que salieron de allá, que no solamente vinieron a América, obviamente que fueron a muchos lugares a ir a sembrar, ¿no? Esa energía en cuarzos, llevaban papiros, libros, pinturas, escritos, manuscritos, con toda la información, porque ellos sabían que los chinos iban a arrasar con todo. E incluso hay 7 templos distribuidos a lo largo de los Andes que mm. fueron sembrados ahí por ellos. Y en América hay información desde allá que viene desde el Tíbet, no solamente información etérica, sino que se trajeron para acá libros, manuscritos, de todo, y acá está ahora toda esa información. Y lo más importante es que no es, eh, no es que ahora nosotros tengamos que tener una vida o una cultura o una ideología parecida a la de nuestros hermanos los budistas o tibetanos, ¿no? Sino que más bien el hecho de que la Kundalini esté acá en las Américas nos va a invitar y nos invita a que reconectemos con toda esa sabiduría ancestral de los indios americanos, de los Hopi, de los Lakota, de los mayas, de los comechingones, de tantas, por supuesto, el imperio impresionante de mapuches, bueno, tantos, ¿no? En Perú, Tehuantinsuyo, todo ese sabiduría de, de tantas culturas ancestrales tan conectadas con la tierra, eso más bien, ¿no? La invitación de la Kundalini es esa, que volvamos allá, que regresemos a ese espacio, que empecemos conociendo nuestro cuerpo, hermano, porque Mm. muchas veces desde ahí empieza la sabiduría, ¿no?
a ver, ¿qué me está diciendo la rasquera en el ojo, la comezón en el ojo en este momento, ¿no? ¿Qué me está diciendo si estoy empezando a sentir el corazón expandido por la misma frecuencia del grupo que está acá? Si me dan ganas de llorar, si siento escalofríos, si empiezo a sentir un temblor, un movimiento interno, si me dolió el estómago, se me soltó, me duele la cabeza. Todo eso es información que nos desconectamos, digamos, como de esa capacidad de entender qué nos pasa a través del síntoma, ¿no? Nos programaron como para que lo veamos que es una apariencia de enfermedad, cuando en realidad es mi propio cuerpo avisándome qué es lo que necesito hacer un poquito mejor para meterlo en eje, ¿no? Así que creo que este proceso, cuando ya la Kundalini ya se acomodó, ya extendió su cuerpo, ya ancló su energía y ahora va a empezar a activarla, va a ser, hermano, híjole, trascendental, trascendental que podamos, que empecemos a recordar qué es lo que me está diciendo el cuerpo, ¿no? Tanta gente con temas en la columna, que no pueden dormir en la noche, que se sienten tristes, tanta gente con procesos emocionales activos, ¿no? Que pareciera que ya estaban resueltos esos temas. Ya había sido con el psicólogo, con el chamán, ya había sido con todo mundo y parecía que el tema ya estaba resuelto y ahora como que ha tomado una nueva fuerza o ha tomado un nuevo impulso a esos procesos y tiene que ver con la Kundalini, tiene que ver con lo que está pasando en América, ¿verdad? Entonces, qué importante. Fíjate que algo muy fuerte y que está pasando mucho es la depresión y las ideas de suicidio. Aquí en mi ciudad, en donde yo vivo, al norte de México, hubo 2 suicidios este fin de semana de 2 niños. Un niño de 13 años y una niña de 17. Se suicidaron con 2 horas de diferencia, imagínate, el mismo día, ¿no? 2 horas de diferencia. Primero el niño, después la jovencita de 17 años. Y como mi ciudad es una ciudad relativamente chica, una comunidad chica, y como que cuando pasan este tipo de cosas, yo que no veo noticias o que estoy súper desconectada, que si de la política, de eso no sé nada, pero una noticia por una u otra parte te llega, ¿no? Bueno, sobre todo yo que muchos años, hace ya muchos años atrás, pero yo trabajé como psicóloga con un grupo, trabajé mucho tiempo con personas que tenían tentativas de suicidio. Esa era mi especialidad como psicóloga. Ay, Dios mío, las personas deprimidas y con trastornos mentales. Y por un tiempo, por ahí cerca de 3 años, trabajé con un grupo de mamás que perdieron a sus hijos por suicidio. No sabes, hermano, qué experiencia más fuerte fue para mí sostener a esas mamás. Fue una de las cosas que más ha marcado mi vida, escucharlas, ¿sí? Escucharlas, saber cómo pasó, cómo sucedió, ¿no? Y justamente por eso que dice aquí nuestra hermanita que suicidarse es desconocer la ley del uno, creo que es la única ofensa verdadera que pudiera existir, porque todo lo demás es experiencia y aprendizaje, pero quitarse la vida dentro de la administración cósmica es una falta gravísima, ¿no? Y yo tuve la oportunidad, hermano, de poder ver cómo es el proceso después de que una persona se quita la vida. Esas almas no las podemos tocar, no les podemos enviar luz, no las podemos ayudar, no podemos hacer realmente mucho por ellos. La experiencia que yo tuve con esas almas, era muy fuerte para mí porque solamente me pasó una vez que un paciente mío se quitó la vida a los días de haber salido de la consulta, imagínate. O sea, fue así de que ya no quería ni trabajar en eso, o sea, fue muy fuerte, ¿no?
Y yo recuerdo que cuando conecté, porque en ese tiempo yo ya hacía registros akáshicos, yo ya tenía bastantes años, pero lo mantenía como muy en el closet, ¿no? Todo lo que hacía, muy en secreto. Y yo recuerdo que cuando conecto con el alma de él, de este niño que era mi paciente, yo puedo ver el proceso en cómo baja el comando atemporal, lo lleva como una especie, yo me veía a mí misma como flotando a la distancia y lo que yo veía era que esta alma había sido como metida en un bucle de tiempo y que estaba tan confundida y tan perdida, pero cuando llegaba a tener como, no sé, minutos o segundos de qué pasó, en dónde estoy, se volvía a abrir el recuerdo de lo que había hecho, ¿no? De que se había quitado la vida. Mm. Y que los seres ahí, sus guardianes y demás, lo que esperaban era que él tuviera como una especie de arrepentimiento por lo hecho, porque cuando se logra ese arrepentimiento, entonces yo veía como una especie de clínicas a cargo Claro. del Comando Santa Esmeralda y del Mm. Comando y de la Orden Amatista, en donde Mm. llevan a esa alma para un muy profundo tratamiento álmico que se les tiene que hacer porque luego regresan a vivir la misma vida que quedó pendiente. Mm. Entonces es bien fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué te estoy contando todo esto, no? Tan hermoso que estamos hablando de la Kundalini, pero fíjate, porque es súper importante. El proceso que está haciendo la Tierra en este momento, hermano, es pasar del corazón a la garganta, es abrir ese famoso puente Antacarana del que tanto hablamos. Y todos esos paquetes de información tan densos, de tantas heridas en el corazón y de tantos programas tan fuertes que se han quedado por tanto tiempo aquí en la Tierra y que hemos vivido los humanos en un programa de karma que duró para nosotros mucho tiempo, porque para allá, para los administradores cósmicos, pues fue nadita, está siendo levantado este programa y entonces muchos estamos viviendo ese, esas como catarsis emocionales tan fuertes que quizás no coinciden con lo que estoy viviendo. O sea, quizás yo en este momento tengo una vida tranquila, estoy bien de salud, está bien mi familia, no tengo ningún problema con nadie y no corresponde esa realidad a lo que me despierto sintiendo, ¿sí? A lo mejor siento un profundo vacío, una melancolía, una tristeza y, y eso hace, ¿sí? Que mucha gente se meta como en esa sintonía de sentirse muy, muy depresivos, incluso de querer ya no estar aquí, ¿verdad? Así que es muy importante comprender, ser lo más empático posible con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Mm. Imagínate tener 18 años, hermano. A ver, acordémonos de cómo vivimos los 15, los 16, los 18, los 21, pero ahora estarlo viviendo en este tiempo, con todo lo que está pasando. Entonces está muy, muy canijo, ¿no? Está Mm. muy fuerte la experiencia y tenemos que ser tan empáticos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, que son constantemente, quieren ser bombardeados por tantos programas y demás. Así que qué importante darle tratamiento al corazón, ¿no? Estar Sí, conectado con lo que está pasando acá en el corazón. claro, claro. Es que además de este proceso biológico de adaptación en el que se va embarcando la humanidad, a medida que Gaia cambia, la humanidad cambia junto con Gaia, está la cuestión cultural, sí, de la cultura chatarra en las pantallas, la comida chatarra, eso afecta a los sentidos, como que los embota. Viste que la comida natural es como sutil, uno lo puede condimentar y eso, pero es como tiene sabores sutiles. Y la comida chatarra es tan grosero el sabor que te embota los sentidos. Lo mismo la cultura del cine, de terror, todo ese cine violento, Claro. van generando esa programación en los jóvenes que por ahí no están discerniendo lo que ven, la información que ingresa, y eso genera obviamente cuadros.
de depresión, de tristeza, de como esas frecuencias. Es importante. Bueno, yo trabajo desde el arte bastante y siempre digo eso, somos todo lo que ingresa a nuestros sentidos. Es re importante siempre revisar lo que vemos en las pantallas, la música que escuchamos, la comida que comemos, todo, todos los estímulos. Así Y es. lamentablemente, culturalmente todavía falta revisar eso y que se incrementa más la diferencia ahora, porque yo, por ejemplo, los días que viene el plasma solar, viste que están viniendo días viene mucho plasma, esos días, y yo lo he corroborado en experiencia directa, ¿no? Muy, muy claro. Si esos días yo estoy como un poquito así sintonizado, afinado, hay veces que digo, uy, se vino un chutazo del sol, está llegando hoy, mañana, me mantengo así como bien, livianito, tomando agua. Si lo agarro así, pegás un subidón que es divino, estás así en gozo, lo disfrutás. Y me ha pasado también de a veces estar como con algún tóxico de haber comido algo, así como a las apuradas, comer algo en la calle, y cuando esa energía llega, la siento como que el cuerpo el cuerpo te lo dice también. Así es. Entonces es importante, como, porque si uno lo empieza a sintonizar, el proceso se disfruta un montón, Claro. ¿sí? Eh, por eso todo esto, bueno, de conectar con la tierra, yo también como que, bueno, siempre traigo eso porque es como que te conectás con Gaia. Gaia es un espíritu así como súper, imagínate, ¿no? Las jerarquías, que están los maestros ascendidos, los comandos, todo. Bueno, imagínate Gaia, que es como, está generando todo el tablero este, así para que tengamos la experiencia, ¿no? Imagínate lo amorosa que es. Y claro, tiene capacidades espirituales infinitas. Entonces, si conectamos, obviamente que ella te empieza a dar la intuición también, ¿sí? Te empieza a como a mí me pasa cada vez que hay un temblor, acá tiembla todo el tiempo, a la noche me despierto 5 minutos antes, siempre. Y yo me doy cuenta que es parte de esa conexión y hasta lo siento como una cosa amable, pues digo, son los elementos. Cuando hay un temblor de tierra, es el elemento tierra, moviéndose, no hay que asustarse. Son los elementos a gran escala, ¿sí? Cuando uno ve el agua, los mares moverse, en un punto también quitar el miedo de eso y un poco entregarse como al asombro, a la cosa de decir, bueno, porque si uno está en esa vibración, siempre estamos protegidos. No hay que tener miedo a los cambios que haga Gaia. Claro. Y por esto, incluso algo que quería traer un poco de esto que estábamos hablando de Asia, toda la energía que viene de Asia a América, ¿no? Y que es como el complemento también. Es como si fueran los dos hemisferios del cerebro, por así decirlo, o el yin y el yang, que cuando uno los ve juntos es lo mismo. Decís, son un complemento. Y vos la otra vez mencionabas las diosas solares, Amaterasu, Tara, Tara Verde, una de mis primeras prácticas fue Tara, obviamente, a Tara la he visto, es divina. Tara tiene 21 manifestaciones, hay una que es Oser Chenma, que es el sol, Tara. Y es muy curioso, claro, se hacía una especie de sun gazing, se hacía un mantra de Tara dorada, y al amanecer se hacía un mantra mientras veía salir el sol, era como un sun gazing que se hacía, ¿no? En un formato cultural distinto al de Egipto. Claro. Y es muy curioso porque en Oriente ellos consideran que la mujer es la energía solar y el hombre es la energía lunar. Acá en Occidente se asocia lo lunar con lo femenino y lo solar con lo masculino. Así es. Y en Oriente es al revés. Y los dos tienen razón, las dos culturas tienen razón. En Oriente, por ejemplo, dicen que la energía femenina es solar porque genera calor y genera esa energía de dar vida y hacer crecer las cosas y generar los frutos. La energía femenina es muy así también. Y dicen que la energía lunar es masculina porque es como una energía un poco más fría y es como lo seminal, la semente. Claro. Entonces, también tiene una simbología que decís, bueno, claro, tiene sentido. Claro. Es decir, es el complemento. Nosotros cuando llega lo de Asia, que con Yeya también viene esa memoria, lo que hace es completarnos la visión que tenemos acá, ¿sí? Y obviamente expresarlos a la forma cultural que
surjan en todos nuestros pueblos, obviamente, ¿no? Así todo eso renovado. Pero Claro, me parece como súper interesante, es como un complemento, no son cosas distintas. claro, no, no. Lo último o lo más nuevito que he visto es que justamente acaban de descubrir una nueva, ya no le vamos a decir fallas, dijimos, pero son estas placas tectónicas que recién han descubierto al sur del Tíbet, Mm, que es una placa muy particular porque por lo regular las placas, por lo que leía, por lo regular las placas son verticales y esta es una placa que corre de manera horizontal y eso pudiera generar sismos de magnitudes muy elevadas en esa zona particular del Tíbet. Y en mm, la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, en una colonia ahí, Miscoac, que significa serpiente de nubes, acaban de descubrir una placa nueva que está haciendo que dentro de la Ciudad de México haya estos epicentros de estos sismos muy bajitos, 1.5, 2, 3, muy bajitos, pero que es nueva, o sea, se está formando esa placa apenas. Y entonces lo que a mí me decía Chesha es que es toda esa, toda esa energía e información que está transfiriendo esa serpiente masculina que está en el Tíbet, porque ahí se quedó la serpiente masculina. O sea, mm, no es que se haya evaporado, ahí se queda el alma, por decirlo así, o el cuerpo causal de esa serpiente que alguna vez sostuvo toda la era de Piscis y toda la sabiduría inmensa de los lamas, del Tíbet, de Asia, todo, ¿no? Se queda ahí, pero el cuerpo de esa Kundalini se tiene que mover ahora para América para hacer ese complemento, tal cual yin yang, masculino, femenino, azul y rosa y demás. Y lo que veía es que justamente ahora en este proceso de eclipses que vamos a iniciar, eclipse lunar 25 de marzo, eclipse solar 8 de abril, termina de darse como ese matrimonio, esa mm, alquimia sagrada, ¿no? mm, Entre estas dos serpientes. Y que mm, iba a estar muy movido el tema de sismos, de movimiento con el agua en Asia, y que acá en América iba a estar también muy a flor de piel el proceso de los sismos y el proceso del fuego, que de allá viene el agua y acá está el fuego. Así, mm. a pesar de que pudiéramos decir, pero bueno, si es la serpiente femenina aquí porque tiene fuego, pero si te fijas es como un cambio, ¿no? Que se hace justo en esta visión como los asiáticos, que tienen como Amaterasu y Atara Dorada, ¿no? Como Mm, conciencias solares. Bueno, pues entonces estas dos serpientes, la de Piscis representa más bien como ese elemento del agua y acá Shesha, la de Acuario, está representando como ese fuego renovado, ¿no? Y va a haber esa conjunción, por así decirlo, o ese matrimonio alquímico entre las dos finalmente durante este periodo de eclipses, primer periodo de eclipses de este año gregoriano. Hermano, eso nos tiene que preparar para ese mismo proceso empezar a vivirlo nosotros. Si te fijas, todo se ha ido acomodando como para que volteemos a ver el tema de las llamas gemelas, ¿no? Pero no de las llamas gemelas como algo que estoy buscando fuera de mí, sino más bien como esa integración que tengo que hacer yo mismo de mm, mis dos energías, femenina y masculina, para que en mí se active la Kundalini y poder ser ese tubo de prana o ese tubo de luz blanca que pueda finalmente elevar, y no solamente elevar, sino sostener la frecuencia crística, digamos que de manera más constante, porque así tal cual lo dices, ¿no? Me aplico como sano, me hidrato, medito, duermo bien, descanso, fluyo y la voy viviendo muy a gusto, pero luego pasan cosas, ¿no? Siempre pasan cosas. Entonces ya no comí lo correcto,
ya me salí de mi centro, ya me enganché con una emoción y pierdo la vibración, se me cae. ¿Y luego qué pasa? Pues tengo que volver a retomar, ¿verdad? Entonces el humano como que estamos en ese proceso, como que sostenemos la frecuencia y luego caemos, sostenemos y caemos. Pero ahora se requiere, hermano, de una alta frecuencia sostenida. Ese Mm, es el tema. mm. ¿Cómo podemos realmente mantenernos ahí de manera sostenida, sin que nada nos saque? Eso se requiere para terminar de acompañar a Gaia en este salto dimensional que tiene que hacer. No puedo estar fluctuando tanto mi energía, ¿no? Subo, bajo, subo, bajo. Tenemos que lograr mantenernos lo más estables posible y eso es mucho trabajo personal, hermano. Mucho trabajo personal. Entonces, no es momento de bajar la guardia, ni de flojear, ni de, al contrario, es momento en que se requiere nuestro máximo compromiso con esto para que justamente los procesos de los sismos, del agua que se viene en Asia, de acá los volcanes, el fuego, pueda seguir transcurriendo en la mayor armonía posible, porque eso Sí, lo co-creamos con Gaia nosotros, ¿verdad? Nosotros claro. ayudamos a este proceso. Entonces, estar en alta vibración como monitos, ¿no? Alegres, fluyendo, no tomándonos las cosas en serio. Mira qué hermoso que dice Cris, rindiéndonos, ¿no? Rendición absoluta, ¿no? Así soltar, me rindo, me entrego al proceso. Ay, no, como que se dice muy fácil, pero luego nos cuesta. Pero eso es lo que se requiere. Por lo menos desde mi corazón, ahí es donde hay que poner el ojito y el corazón. Sí, 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 tal cual. Qué bello lo que decís. Sí, sí, sí. Algo que, algo que quería traer un poco también, que es como una de las cosas que me toca, eh, que yo veo, bueno, nosotros estamos compartiendo cosas así, ¿no? Y mucha gente a veces se educa a través de las redes. Por ahí vos o yo o muchas personas hemos tenido la suerte de conectar con linajes o con sabidurías que se venían trayendo, pero hay personas que por ahí, a través de las redes o cosas más espontáneas, empiezan como a recibir la información, ¿no? Y muchas veces hay como esta cosa del New Age, como si fuera tú una cosa así medio loca, medio volada. Y algo que yo he corroborado con el tiempo, también hay información falsa y mezcla, obviamente, ¿no? Claro, Y no claro. siempre malintencionada, a veces simplemente es confusión, un teléfono descompuesto. Pero hay mucha de la información cuando se habla de estas cosas que tienen unas raíces muy profundas. Eh, Mismo con, bueno, esto de los lamas, cuando vinieron a América, yo acá conocí unos lamas, estuve con ellos, yo estuve con un lama 10 años, pero que estuvo acá como 30 y pico, 40 años, acá en Argentina, acá en Córdoba. Y yo estuve con él los últimos 10 y veía cosas que después con el tiempo entendí, y mismo Argüelles, todos los que conectan con el Solkin, y esa información que es regaláctica, Argüelles estaba conectado con Choyan Trumpa. Y cuando Ajá. vemos, por ejemplo, claro, los Nigmapa, yo acá también conocí un Nigmapa que le decían los del Sol, o sea, los del Wow. Sol. Cuando yo veía la información de las líneas, los linajes, veía como los apellidos, por así decirlo, los nombres de las líneas, que estaban los Kyunchen, que eran como los Ajá. aviares, eran Había, pájaros grandes. así es, Claro, Kyunchen, Jigmelimpa, como que eran los diferentes características Lina, de las exacto, familias estelares. así es. Vos ves pinturas del Tíbet y habían leones, ves Claro, urmas, ves aviares, ves dragones, todo, o sea, es literal. claro, Porque a veces la gente piensa que son como cuentitos de hadas. No, no, no. Es claro. muy. La realidad supera la ficción. Y, por ejemplo, en el Solkin, cuando vemos los colores de los kines, son, son también las 5 direcciones y los 5 elementos. Así También, ¿viste? es. Son las familias búdicas. Yo acá, seguro habrán visto así luntas alguna vez. Claro. Bueno, es lo mismo. Los kines también Mm, tienen como esta misma raíz, ¿sí? así es. Eh, Claro, pues son cosas que son profundas.
Y uno en la medida en que el Solking también, el Solking es bellísimo, el telar. Yo siempre lo miro, a mí me gusta, tengo uno acá siempre, me gusta verlo así como, Claro, como genérico para telar aéreo, mapearlo, claro, claro, claro. para mapearlo, porque una de las funciones de esta matemática celeste es que a medida que vos empezás a mover esa matemática, te conecta a las rutas neuronales, que Así es es, parte también del proceso de que la Kundalini se asiente en el cuerpo, se tiene que expandir también en el cerebro a nivel neuronal. así es. Eh, y es como interesante eso, sí, ver el trasfondo. Como que hay una, si uno vas viendo capas y capas y capas, se llega a unas raíces que son milenarias, ¿sí? Hasta galácticas, se podría decir. Claro, Es muy interesante eso, porque si no se piensa que es como algo que no tiene raíz, sí, sí tiene una raíz milenaria, eh, y es súper interesante. Bueno, hoy no es casual de un mono magnético. Nosotros sumamos mono espectral, nosotros dos. ¡wow! ¡Qué lindo, Claro, hermano! vos sos mano solar 7.9, yo soy semilla lunar 4.2. Si sumás, claro, sí. Somos mono espectral. Por eso ¡Wow! es como cuando uno empieza a ver todo eso, te das cuenta que hay consistencia holonómica, como se dice, ¿no? Como que una cosa está sostenida desde muchos puntos. Y ahí es donde se ve la sincronía y que sé que todo esto es maravilloso. Así Eh, es, sí. eh, Fíjate que justamente el tema de Argüelles y el Solkin tiene mucho revuelo, ¿no? Tiene mucho revuelo de entrada porque mucha gente no lo admite, el Solkin no lo valida, ¿no? Por el tema de que no es la cuenta, el hub que le llamamos la cuenta ancestral de los abuelos maya, y porque claro. Argüelles trajo, ¿no? Como este conocimiento tal cual, muy galáctico, ¿no? pero, pero no podemos decir que somos seres espirituales o que somos, o que ya estamos mucho menos en una quinta dimensión y juzgamos algo, ¿no? Y si yo sigo juzgando y sigo creyendo que esto no tiene un propósito, ¿sí? Un propósito válido dentro del proceso que estamos viviendo como humanidad, pues entonces estoy en el juicio y estoy incluso perdiéndome de la oportunidad que para mí lo maravilloso que ha sido integrar el Solkin de Argüelles a mi vida cotidiana ha sido cómo a partir de ese momento se empezaron a abrir una serie de sincronías que me iban mostrando cuál era el siguiente paso, ¿no? Porque con el Solkin eso es, justamente puedes predecir lo que conocemos como el futuro, porque te vas adelantando, ¿no? A lo que se puede ir presentando. Entonces, para mí es maravilloso Argüelles y Pacal Botán, los mayas, es maravilloso, es desde mi sentir muy humilde, no porque sea mexicana o porque sea parte de esta cultura, realmente el sincronario, el Solkin Maya Galáctico de Argüelles, es una forma en cómo pasar de la Matrix al tiempo exacto. Y Mm. para mí, no sé si en otras vidas, pero en esta vida, la danza, la música, el arte, el teatro, la pintura, es, es el alma del humano. Ahí es en donde realmente están nuestros dones. O sea, yo recuerdo que de niña a mí me ponían una música y yo como sentía la música la danzaba y ahí podía encontrarme perdida horas, porque era como si se abriera una dimensión en donde yo no bailaba, sino que volaba, flotaba, conectaba con otros mundos. Y yo creo que si yo no hubiera tenido la danza en mi vida, hubiera sido mucho más desafiante mi niñez, porque fue una niñez dura, fue una niñez de desafíos. Entonces, realmente el arte, poder meternos
y ser el arte que somos, eso para mí es lo más bello de Argüelles y del Solkin y de poder sincronizarte y conocer el propósito, porque además tu kin te habla de tu propósito, de tu linaje estelar incluso, ¿no? Te puede llegar a dar tanta información, así que es una herramienta. Yo te puedo decir también con mucha humildad que no sé nada del Solkin, a comparación de otras personas que yo las escucho y digo, Dios mío, esas matemáticas que tú hablas es impresionante, pero lo que sí te puedo decir es que siento el Solkin, lo siento en el corazón, ¿no? Y puedo moverme a través de las sincronías del tiempo es arte y ver que es bueno para el alma cuando uno se sincroniza y se permite explorar esta herramienta, a pesar de que mucha gente no lo tome como que realmente es una, o lo tome como una herramienta que dieron esos hippies locos, ¿no? Me ha tocado incluso llegar a escuchar a gente que se refiere al abuelo Coyote, a Argüelles y a todo este grupo de almas que anduvieron en su auto viajando y sembrando la frecuencia 132033 y que los hablan así como un New Age, hippies, locos, sin bases y realmente siento que no saben la profundidad y la belleza de lo que hubo en ese movimiento, ¿no? Que nos antecede tan hermoso, hermano, tan hermoso. Así que qué lindo saber que somos monito espectral. Gracias por esa información. Qué bello. Tal cual, sí. Y todo ese movimiento también que se mencionó como los hippies acá en América, que ellos plasmaban en la música frecuencias, grababan música en 432, o sea, estaban haciendo, bueno, las semillas estelares, obviamente. Estaban trayendo, porque se estaba poniendo medio cuadrada la cultura, entonces estaban trayendo un poquito más de frecuencia. ¿Viste? Dolores Cannon habla mucho de eso, de las oleadas de voluntarios. Claro, Claro, es que a medida que avanzamos vamos viendo como la imagen completa. claro, Eh, claro. bueno, no sé qué más, te iba a decir algo ahí, pero se me fue. Bueno, bueno, no sé, te iba a decir algo ahí y se me fue, se me fue. Se fue. Ahorita Bueno, regresa. muchas gracias por todo lo que compartís, Lupita. No, O sea, sí, 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 es súper importante. Eh, yo también, bueno, desde el arte, obviamente, pero también ahora más como, bueno, esta cuestión de conectar con Gaia. Bueno, este año dragón, en Oriente el dragón, es como la conexión con los elementos por excelencia. Es un claro, animal sagrado. Por algo, en el Feng Shui, los chinos llamaban a los dragones, porque como ellos los veían que ellos volaban, estaban en el elemento aire y en el agua, claro, para que les traigan las lluvias. O sea, es como un ser mágico, ¿sí? Eh, y tiene que ver mucho la simbología del dragón con conectar con los elementos, por ende, con conectar con Gaia, de una forma como muy pura, porque los elementos son claro. como la interfase. Como la geometría sagrada es la interfase para el mundo de las formas, los elementos son como una interfase básica para la materia. Entonces es súper bonito. Este año va a estar súper aperturado todo eso. Conectar con los elementos en forma pura, entender a Gaia, entender las dinámicas de Gaia, y es algo súper interesante y como mucha pureza. Cuando llegabas a las raíces, yo una vuelta empecé a preguntarme, dije, ¿por qué circunvalaban? Viste que en las estupas, en los templos, iban los nativos en Asia y les daban vueltas alrededor. Y decía, Ujú, ¿por qué hacen eso? Digo, ¿será que imitan el mantra? Imitan el movimiento así del mantra, que el mantra a veces gira. Y después empecé a hacerme la pregunta, y después llegó la respuesta, que era que antiguamente le llamaban Kora Parikrama, que es como que los geomantes, los geoamantes, los que amaban la tierra, los que hacían magia con la tierra, porque un nivel de conexión así de amor, entraban en los estados así de enamoramiento cuando paseaban por los lugares y los ujú. recorrían y estaban tan felices y tan enamorados de ver el bosque, de ver las piedras, que subían la frecuencia de los lugares. Y como que iban a los lugares y los reconocían, tocaban los árboles,
Y de ahí vino después eso de recorrer un lugar y claro, circunvalarlo, como reconociendo el lugar y estar como felices. Y es una práctica tan simple. Hay gente que lo hace sin saber siquiera, pero es exacto, simplemente eso, como centrarse en uno y empezar a sentir esa energía, esa vibración de felicidad, de amor, de alegría, y de ahí conectar. Y obviamente que los así es. elementales lo perciben eso, obviamente que lo perciben. Y es muy bonito, ¿no? Con tanta contaminación que ha habido, por ignorancia, por no entender la vida, que hay en todas las cosas, eso es una herramienta muy simple y súper efectiva. Todos los reinos Claro, nos sienten a nosotros. claro, sí. Acá en México le llamamos a eso caminatas sagradas, ¿no? Que es ir ahí dando pasitos, Sí, sí, honrando el espacio que estás tocando, claro. honrando el pedacito de tierra, pidiéndole permiso al árbol para conectar con él, ¿no? Antes de abrazarlo hay que pedirle permiso, hay que ver si es el momento para el árbol, para abrazarlo, para arrancar incluso una rosa, un pedacito de romero para sazonar tu comida, siempre hacerlo pidiendo permiso. Pero fíjate que ahorita que dijiste dragón, año del dragón de madera, que es el 5, ¿no? Es el, Mm, representa justamente la integración de los 4 elementos, el éter, ¿no? Y en el mm, Solkin estamos en Mago 5, en el armónico, ¿no? En el mm. justamente ese recordar, hay un mensaje que ha sido constante para mí, que me lo ha dado el espíritu de Gaia, su espíritu, y ha sido muy constante cuando ella me entrega ese mensaje y se muestra como un espíritu con los pechos flácidos, muy estilo mexica, porque acá la Tonantzin-Coatlicue, que es el espíritu de la madre tierra, tiene esa figura de una mujer con los pechos descubiertos y unos pechos flácidos, ¿no? Entonces, cuando yo veo a Gaia y se muestra como esta mujer con los pechos flácidos, me dice que ella ha amamantado a tantas y tantas generaciones, ¿no? De humanos, que ha dado tanto, pero que ya es momento del destete, ¿no? Que ya tenemos que recobrar la madurez y que tenemos que dejar de hacer uso de las plantas medicinales, del Mm, copal, del mm. palo santo, de las rosas, porque todo eso está dentro de nosotros, ¿no? Y ella Claro. empezó a pedirme que cada vez que yo hago una ceremonia o un ritual, uso menos cosas. Hay veces que solo estoy ahí yo parada. Mi atecocoli o mi tamborcito y es todo, ¿no? Y la gente me dice, pero no vas a prender fuego, no vas a prender el saumerio, no vas a... No, porque todo eso lo voy a aprender dentro de mí. Tenemos que ir recordando que todo esto está dentro de mí y que yo puedo hacer una ceremonia y un ritual activando los 5 elementos dentro de mí, ¿no? Entonces, este año, qué hermoso, hermano, esto que trajiste a la mente de todos, porque justamente este vuelo del dragón o este año mago, qué importante sería ir aquí al corazón, a recordar que somos esa información primogénea que tiene el dragón y que Mm, somos ese mago que mm, dentro de sí tiene los 5 elementos y que puede dejarle a la tierra su agua, su fuego, para que se regenere, para que ya no estarla abusando, ¿no? Porque es un abuso, o sea, yo imagínate cuánta gente alrededor del mundo compra copal, compra palo santo, consume ayahuasca, consume todo, pues todo lo que la madre nos da, que nos va a seguir dando, ¿no? Pero ¿cuánto realmente necesito para crear en un estado profundo de conexión con ella? Y realmente la respuesta es bien sencilla porque no requiero mucho más que salir a caminarla, sentirla, amarla, honrarla. Y creo que este año, por lo menos lo que nos resta del año mago armónico hasta julio, y todo el año gregoriano en el que el dragón nos va a estar acompañando, creo que puede ser un momento para hacer mucha introspección sobre eso, cómo conecto con Gaia, desde dónde, que en una relación
de amor real, no solamente tomo, sino también doy, ¿verdad? Entonces, estoy tomando de la tierra, pero ¿qué le estoy dando, no? Entonces, esa conciencia de armonía y de equilibrio, si yo la manejo en mí, ya por lo menos soy un humano menos que está abusando de la tierra, ¿no? Así que, qué hermoso. Muchas gracias a ti, hermano, de verdad, por la invitación. Me ha encantado hablar contigo. Admiro y Gracias. honro profundamente tu sabiduría. He aprendido Gracias. mucho hoy y eso siempre es muy bueno y enriquecedor. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Lupita. Bueno, sí. Bueno, por último quería decirte que esto del 19 de septiembre, yo cumplo el 19 de septiembre, cumplo años, y vengo transitando la sincronía. Vengo transitando 3 años, ahora estoy en Luna Galáctica. O sea que hace 3 años Wow, tuve el mago entonado, y es interesante porque veo cosas. claro. Es súper interesante la sincronía, es súper interesante. Wow. Así que bueno, hermana, Mira, muchísimas gracias. 19 de septiembre del 85 fue cuando Sí, pega el primer sismo y fue tormenta lunar. wow, Tormenta lunar. claro, claro, 19 de septiembre del 2007 y fue tormenta solar. claro, 19 de septiembre del 2022, tercer sismo, semilla entonada. Entonces, wow, qué potente, hermano. wow. Qué Y potente. el 19 creo que le llaman la escalera de la redención o algo Claro, así en el Solkin. sí, claro. Claro, claro, Porque es el último y es el que concluye, ¿no? Para llegar al 20, que es el sol. Entonces, sí, sí, bueno, hay ahí un montón de información y de claro. sincronías. Te Qué veo, bueno, hermano, gracias. qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Lupita. Gracias, Bueno, esperemos que sea de utilidad lo que hemos compartido claro. para los hermanos que lo vean luego. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesites, acá estoy. Igualmente, hermano, acá tienes a tu hermana mexicana que está al servicio con mucho amor. Muchas gracias. Gracias a Igualmente, todos. Que tengan bonita tarde. igualmente. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Voy a Gracias. dejar esto grabado. Sí, sí.